Sí, hoy vamos a trabajar con una aplicación de las matrices a la encriptación. Y antes de arrancar con eso, lo que vamos a hacer es ver algunos de los ejercicios que habían quedado pendientes, sobre todo, a ver, esperen que comparto. Ahí está. El otro día nos había quedado pendiente, bueno, este era calcular la inversa, ya habíamos calculado el determinante, por lo que comentaron los que estuvieron hablando antes de que pusiéramos a grabar, decían, este le salió. Después teníamos este otro, había quedado pendiente, que era una ecuación matricial, nosotros ya la habíamos despejado en clase, y lo que había quedado pendiente era hacer los cálculos con las matrices. No sé si este salió, si quieren que lo revisemos, si no pasamos directamente al último, que ese sí dijeron que no lo pudieron hacer. No sé, yo diría resolverlo para después cuando vemos la... Para tener la respuesta. Claro, para Bueno, tener la perfecto. respuesta. Dale. ¿Me decís, porfi, cómo había quedado despejada la matriz X? Era a elevado a la menos uno a la inversa, ¿no? Por i menos a al cuadrado. Esta me suena a que quedaba así, A menos 2 veces la identidad inversa. Sí, profe. Por B traspuesta. Sí. Bien, así quedaba despejada. No sé si se acuerdan cómo habíamos hecho el despeje, pero lo que habíamos hecho era, juntamos las X de un lado, o sea, estas dos X que están sumando las pasamos restando. Esto era el ítem A. Este no es el A, es el B, perdón. Y después del otro lado quedaba B traspuesta. Y acá lo que hicimos fue sacar factor común X, que lo podíamos hacer porque la X aparece multiplicando en ambos casos a la derecha. Esto es importante porque el producto entre matrices no es conmutativo, entonces acá es importante que si vamos a sacar factor común, la X esté multiplicando a la derecha en los dos casos o a la izquierda en los dos casos, pero del mismo lado. Acá sacamos factor común X a la derecha, y quedaba a menos, y acá habíamos hecho la observación de que no quedaba menos 2, porque a una matriz no le puedo restar un número, a una matriz en todo caso la puedo multiplicar por un número. Entonces, lo que quedaba acá era 2 por la identidad. Habíamos dicho que cualquier matriz, al igual que con las ecuaciones con números, vieron que si uno tiene 3x menos x, uno sabe que esta x, aunque no tenga número adelante, tiene un 1. Bueno, con las matrices, lo que tiene adelante es la matriz identidad. Entonces, esto era 2 identidad x, y que la identidad sería como el 1 de los números reales. Y después, lo que tenemos que hacer en este caso es sacarnos de encima todo esto que es una matriz, en definitiva. Entonces, para sacarlo de encima, teníamos que multiplicar por la inversa. Y teníamos que multiplicar por la inversa a la izquierda, ¿sí? Porque tiene que quedar multiplicando directamente a esta matriz que va a dar por resultado del paréntesis. Acá habíamos dicho que esto era importante porque la multiplicación no es conmutativa, entonces si yo pongo esta inversa multiplicando al final, o sea, yo tengo a menos 2 por la identidad, esto por x, pongo la inversa multiplicando acá al final, no me sirve, porque es lo que yo quiero. Quiero que esto dé la identidad para que quede identidad por x, que es x, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Tengan cuidado cuando multiplican.
Y lo que habíamos dicho también era que si de un lado multiplicaste por la inversa a la izquierda, esta de acá a la izquierda, tienes que multiplicar a la izquierda también del otro lado. O sea, va a aparecer multiplicando primero la inversa y después escribimos b traspuesta. No puedo poner esto al revés, porque si lo pongo al revés va a estar mal. Bueno, finalmente nos queda que la identidad por x es igual a esto, y la identidad por x en definitiva es x. Entonces de ahí salía el despeje. Una vez que tenemos el despeje, en el ítem B nos pedía calcular x, sabiendo que la matriz A es esta matriz de 2 por 2 y la matriz B es esta matriz de 2 por 2. Fíjense que me dan matrices de 2 por 2, como para que, digamos, el foco esté puesto en que sepa hacer el despeje y ahora operaciones con matrices chiquitas, pero que no me lleve tanto tiempo los cálculos. Bien, A menos 2 por la identidad, esto es algo que podemos hacer fácilmente, porque la matriz A es esta, y le quiero restar 2 veces la identidad. La identidad es la matriz diagonal, que en la diagonal principal tiene unos. 2 por la identidad va a quedar 2 en la diagonal principal, así que en definitiva podemos ir haciendo esta cuenta mentalmente. Lo que nos queda es 1 menos 2 por 1 para el elemento 1, 1. Eso va a ser 1 menos 2, menos 1. Después nos va a quedar menos 2 por 0, o sea, menos 2 menos 0. Eso va a dar menos 2 para el elemento 1, 2. Después tenemos que hacer 3 menos 2 por 0, eso es 3 menos 0, va a quedar 3 para el elemento 2, 1. Y por último, perdón, ahí toqué algo. Y por último va a quedar 1 menos 2 por 1, que eso es 1 menos 2 menos 1 para el elemento 2. Bien, ahí tenemos a menos 2 por la identidad. Ahora, según esta cuenta que tenemos que hacer, a menos 2 por la identidad la tenemos que invertir, siempre que exista. Porque acá algo que no escribí, pero que la consigna pedía, era despejar x e indicar la condición necesaria para que x exista. O sea, para que esto que yo hice acá se pueda hacer, tiene que existir la inversa de a menos 2 por la identidad. Entonces esto se hace siempre que exista la inversa de esta matriz. Esa sería la condición. Entonces, si yo ahora me encuentro con que no existe la inversa, bueno, listo, no existe la matriz X, ¿sí? Para ver si la inversa existe o no, lo que tendríamos que empezar haciendo es calcular el determinante. ¿Qué tiene que pasar para que la inversa de una matriz exista respecto del determinante? Tiene que ser diferente de 0. Bien, entonces si esto me llega a dar 0, listo, no existe, acá no da 0. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo y a eso le resto 3 por menos 2, que es menos 6. Queda 7. Es distinto de 0, entonces existe la inversa de esta matriz. Ahora busco esa inversa. Bueno, para buscar la inversa, lo que vamos a tener que hacer es, primero, calcular la adjunta de esta matriz. Una vez que tengamos la adjunta, vamos a tener que transponerla. Y una vez que tengamos eso, lo vamos a tener que dividir por el determinante, que es 7. ¿Sí? Y esta va a ser la inversa que estamos buscando. Bueno, la adjunta acá es muy fácil porque se acuerdan que había que calcular los menores complementarios, había que calcular los adjuntos de cada elemento, que en eso intervienen los menores complementarios, y en este caso, por ejemplo, el adjunto del elemento 1, 1 se calcula usando el menor complementario, que es el determinante de esta matriz de orden 1, entonces queda el menos 1,
Y eso se multiplica por una potencia de menos 1, en este caso el elemento 1, 1, queda menos 1 al cuadrado, es 1 positivo, con lo cual no cambia el signo. ¿Sí? Entonces el adjunto del menos 1 va a terminar siendo este menos 1, no cambia signo. Donde sí va a cambiar el signo es acá, porque este elemento es el elemento 1, 2. Entonces cuando haga menos 1 elevado a la 1 más 2, va a quedar menos 1 al cubo, que eso es 3, que es menos 1 el resultado, ¿no? Entonces, acá el menor complementario es 3, y 3 va a quedar multiplicado por menos 1, con lo cual va a cambiar el signo. Lo mismo pasa con este elemento. El adjunto de este elemento también cambia el signo por el tema de que es el elemento 2, 1, y también queda menos 1 elevado a potencia impar. Así que va a quedar menos 1 multiplicado por el menor complementario, es el determinante de esta matriz de orden 1, que es menos 2, porque es una matriz unitaria y quedaba el mismo elemento. Entonces queda menos 2 con cambio de signo. Por último, el adjunto de este menos 1, este es el elemento 2, 2, así que no cambia el signo, porque queda menos 1 elevado a exponente par. Y tengo que calcular el menor complementario, que es el determinante de esta matriz formada solamente por el menos 1. Así que queda menos 1. Esta es la adjunta. A esta tengo que transponerla. Y una vez que la transponga, lo divido por 7. La traspuesta cambia filas por columnas. Y ahora me queda dividir esta matriz por 7, o lo que es lo mismo, multiplicarla por un séptimo. Entonces queda menos un séptimo, 2 séptimos, menos 3 séptimos y menos un séptimo. Y recuerden que si esto fuera un examen y yo quisiera corroborar que efectivamente calculé bien la inversa, puedo agarrar a la matriz original, la multiplico por la inversa que yo encontré y me tiene que dar la identidad. Si no me da la identidad, algo anduvo mal, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, de momento bien. Muy bien, bueno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A esta inversa multiplicarla por b traspuesta. Bueno, b traspuesta va a ser tomar a la matriz B, que es esta, y cambiar filas por columnas, ¿sí? 0, 3 va a pasar a ser la primera columna, y la segunda columna, que es menos, la segunda fila, que es menos 1, 2, ahora va a ser la segunda columna. Bueno, resuelvo entonces la multiplicación de esta inversa por B traspuesta, o sea, me queda esta matriz por B traspuesta que acabamos de calcular. Y el resultado va a ser la matriz X. Tenemos fila por columna, ¿sí? Primera fila por primera columna. Queda menos un séptimo por 0, eso es 0. Y 2 séptimos por 3, esos son 6 séptimos. Queda 0 más 6 séptimos, eso es 6 séptimos. Para el elemento 1, 1, porque hicimos fila 1 por columna 1 y nos da el elemento 1, 1. Vamos con fila 2 por columna 2. Menos un séptimo por menos 1 es un séptimo positivo. 2 séptimos por 2 son 4 séptimos. Nos quedó un séptimo más 4 séptimos. 5 séptimos. Esto va en el lugar 2, 1, 2 porque es fila 1 por columna 2. Va en la posición 1, 2. Vamos con la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1 nos da la posición 2, 1. Menos 3 séptimos por 0 es 0, y menos 1 séptimo por 3 son menos 3 séptimos. Queda 0 menos 3 séptimos, eso es menos 3 séptimos. Último, fila 2, columna 2, nos da la posición 2, 2. Menos 3 séptimos por menos 1 son 3 séptimos positivos. Menos 1 séptimo por 2 son menos 2 séptimos. Queda 3 séptimos menos 2 séptimos, eso es 1 séptimo. Y esto que tenemos acá
es el valor de la matriz X. Obviamente, si yo quisiera, podría verificar que la igualdad original tenga sentido. Reemplazo a la matriz X por lo que encontré, a la matriz A la tengo, a la matriz B también la tengo como para transponerla, hago la cuenta y me fijo que lo que tengo del primer lado del igual dé lo mismo que lo del segundo lado del igual. Tranquilamente lo puedo resolver. Pero bueno, ahí quedaría entonces el valor de la matriz X. Bueno, ¿dudas con este o podemos seguir? Bueno, Ezequiel dice que no hay dudas. Ezequiel Pereira. Muy bien. Ezequiel el otro día también estuvo participando. Profe, Como una les dije, pregunta. Sí, yo en realidad vengo atrasada a una clase porque no me puedo conectar los viernes. La clase anterior, digamos, del viernes no la tengo vista todavía. Pero me habías dicho de que yo podía hacer la comprobación cuando, ¿de qué manera? Acá, si me había dado bien, -1/7, donde tenés ahí las fracciones. la inversa. Sí, Para saber si la inversa está bien calculada, agarrás, esta es la matriz original, esta es la que invertimos. sí. Agarrás a la matriz original, agarrás Ujú. la inversa de esa matriz que vos obtuviste y las multiplicás. Si Sí. la multiplicación te da la matriz identidad, es porque hiciste todo bien. Está bien, está. Bueno, listo. ¿Sí? Y la multiplicación puede ser en cualquier orden, de hecho tiene que ser conmutable, porque la inversa, una matriz y su inversa son conmutables a la hora de multiplicar. Ok, bien, gracias. No, por favor. Muy bien. Y el último, que este sí comentaron que no lo pudieron hacer, decía, si tenemos una matriz A que está formada por fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, recuerden que la primera clase que vimos esto de matrices, yo les dije que las matrices a veces se podían simbolizar a partir de sus filas o de sus columnas. Yo podría decir la matriz A tiene columna 1, columna 2, columna 3. ¿Sí? Y ahí ya estoy dando la pauta de que esa matriz tiene 3 columnas. En este caso me están dando la pauta de que la matriz A tiene 4 filas. ¿Y cómo sé que es cuadrada? Bueno, sé que es cuadrada porque además de decirme que tiene 4 filas, me están diciendo que tiene determinante. Recordemos que el determinante solamente se puede calcular para matrices cuadradas. Así que si tiene 4 filas, evidentemente estará teniendo 4 columnas. El determinante es 3. Bueno, ahora yo no voy a saber nunca quién es la matriz A y tampoco me interesa saberlo. Yo sé que es una matriz de 4 por 4, que acá me la están expresando en función de sus 4 filas, y que el determinante es 3. Lo que yo quiero averiguar a partir de conocer el determinante de A es cuál es el determinante de B, sabiendo que B es una matriz que tiene esta forma. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, a partir de las propiedades de los determinantes que vimos la clase pasada, no, la anterior los vimos, ¿no? A partir de las propiedades de los determinantes, ver cómo podemos acomodar todo esto para que termine quedándonos la matriz A, que ya conocemos su determinante. Entonces, yo quiero el determinante de esta matriz. Fíjense que ya no lo pongo como matriz, lo voy a poner con las barras de determinante, porque lo que yo quiero es aplicar las propiedades de los determinantes, que no se pueden aplicar a matrices, se pueden aplicar a determinantes. Y voy a tratar de acomodar esta cosa para que nos termine quedando la matriz A, o el determinante de la matriz A, ¿sí? Esto así con barras, que yo ya sé cuál es ese determinante, es 3, ¿sí?
Bien, lo primero tendría que aparecerme la fila 1 en el primer renglón. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos intercambiar lo que tenemos en la fila 1 con lo que tenemos en la fila 4? Sí, pero me cambia el signo. Cambia el signo, muy bien. Nos va a quedar un menos, ¿sí? Lo que hice acá fue intercambiar lo que estaba en la fila 1, lo voy a poner con cursiva para que no se confunda con la F1 mayúscula de la matriz A. Lo que tenemos acá en la fila 1 lo intercambiamos con lo que está en la fila 4. Cambia el signo del determinante, como muy bien dijo el compañero. Bien, quiero seguir acomodando. Bueno, ya tenemos a la fila 1 en primer lugar, eso me sirve. Ahora necesitaría que en el segundo lugar aparezca la fila 2. Bueno, intercambio. Lo que voy a intercambiar ahora es lo que me aparece en la fila 2 de este determinante con lo que tengo en la fila 3 de este determinante. Y eso vuelve a cambiar el signo. Entonces ahora, menos menos, va a quedar más, no pongo nada ahí adelante. Sigo trabajando. En el chat -2. ¿Cómo es que pusieron para que me pone el chat? -2 multiplica a toda la fila 2. Dante Sí, pregunta. muy bien. Menos 2 multiplica toda la fila 2. Entonces lo podemos sacar y multiplica el determinante, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa era otra propiedad. O sea, me sigue quedando negativo, Virginia. Em, Por el claro, negativo, por el 2. con este menos 2 acá decís. Claro, porque 2 menos 2 multiplica toda la matriz. No multiplica toda la matriz este menos 2. Este menos 2 multiplicaba solo la fila 2 y ahora quedó multiplicando al determinante, al resultado del determinante. Ah, claro, sí, sí. ¿Y eso ¿Está por bien? qué cambia? O sea, ¿por qué el -2 quedó ahí? Porque hay una propiedad que decía que si teníamos toda una fila o toda una columna multiplicada por un número, era como que ese número lo podíamos sacar afuera del determinante y quedaba multiplicando el resultado del determinante. Nosotros creo que cuando habíamos visto eso, a ver, déjame ver que lo tengo acá. ¿Cuál será? Esta me parece que es. Sí. Nosotros lo que habíamos dicho era, supongamos que tenemos esta matriz. Esta matriz de 3 por 3 tiene determinante menos 20, ¿sí? Si toda esta fila yo la multiplicara por 5, el determinante de la matriz queda multiplicado por 5, o sea, el menos 20 queda multiplicado por 5. Sería como pensar, bueno, como toda la fila 1 está por 5, esto que tengo acá es lo mismo que tener 5 por el determinante de la matriz sin multiplicar por 5 a la fila 1. Bueno, este determinante lo conozco, es menos 20, entonces queda 5 por menos 20 y va a dar menos 100. ¿Entiende? Sí, profe. En este caso la propiedad nos viene bien porque de esa manera podemos sacar ese menos 2 y ya tenemos bastante parecido a lo que estamos buscando. Queremos que tenga fila 1, fila 2, bueno, ahora nos faltaría que tenga fila 3 y después que tenga fila 4. Entonces, pensemos cómo hacemos para que quede acá solamente fila 3. Necesitaría que este menos 3 fila 4 se vaya. ¿Cómo se lo podremos sacar?
Ahí Dante dice, no se podría separar el cálculo determinante en dos, en las filas 3 y 4 y filas compuestas. Bueno, bien, esa es una propiedad, es otra que la que yo quería usar, pero está muy bien. Había una propiedad que habíamos visto, que era esta, que yo les dije que mucho no la uso. A ver, déjenme ver dónde está. Pero, creo que es esta, pero que viene bien. Era esta. Si tenemos en una fila de la matriz, por ejemplo, una suma, podemos como separar la matriz, el determinante, perdón, podemos separar el determinante como en varios determinantes. Fíjense que la fila 2 y la fila 3 quedan como estaban en todos los casos. Lo único que se hace es separar los sumandos de la fila 1. Entonces, el primer determinante está formado por este primer sumando de la fila 1, columna 1, por este sumando de la fila 1, columna 2, y por este de la columna 3. Acá se puso B, E y H, los segundos sumandos. Y bueno, esta estaba descompuesta en 3, pero podría estar solo descompuesta en 2. En este caso lo tenemos descompuesto en 2. Entonces yo podría decir, bueno, esto de acá lo puedo escribir como fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 más 2, fila 3. Ojo que acá no podemos hacer todo en el mismo paso. Y esto más, y en el otro tenemos fila 1, fila 2, menos 3, fila 4, y lo mismo acá. O sea, no podemos en el mismo paso separar las dos, ¿está bien? Podemos separar una. Entonces, fíjense que lo que estaríamos haciendo es dejar fila 1, fila 2 y lo que tenemos en la fila 4 iguales, y lo que separamos en dos partes es esto. ¿Sí? Podríamos ahora de vuelta separar. Entonces podríamos tomar esto de acá y decir, bueno, este lo separo. Lo separo en fila 1, fila 2, fila 3 y voy a separar el de abajo. Me va a quedar fila 4 más en otro lado fila 1, fila 2, fila 3 más, y 2 fila 3 en el último. Acá lo mismo, separo. Entonces queda fila 1, fila 2, menos 3 fila 4. En el último pongo solo fila 4 y acá fila 1, fila 2, menos 3 fila 4 y 2 fila 3. ¿Sí? Volví a separar. Ahora, ojo que todo esto estaba multiplicado por un menos 2. Ese menos 2 sigue. Multiplica todo lo que nos dé esto. Bueno, acá hay algunos determinantes que dan 0. ¿Se dan cuenta cuáles? El segundo da Sí. 0 porque es como el doble de la fila, ¿no? Entonces, si tenemos Bien. dos. Cuando había dos filas iguales, o columnas iguales, o proporcionales, daba 0. Este determinante da 0. ¿Y cuál otro? Y el de al lado, Y este ¿no? también da 0. Sí. Muy bien, sí, sí. Entonces estos dos, chau, ni los escribo, me enfoco en estos. Este me viene bárbaro, porque este es el determinante
de la matriz A. Y el determinante de la matriz A, yo ya sabía que era 3. El que todavía me está quedando por acomodar un poco es este último. Bueno, para acomodar ese, vamos a aplicar las mismas propiedades que ya estuvimos aplicando. Yo necesito que quede fila 3 acá arriba y fila 4 abajo. Bueno, hago un cambio. Cuando haga ese cambio va a quedar un menos adelante. ¿Sí? Entonces, me está quedando así la cuestión. El menos 2 adelante multiplicando. Esto que ya sé que me da 3. Y después acá va a quedar un menos porque voy a dar vuelta, voy a intercambiar 2 filas. Y después necesito sacarme de encima esos numeritos que multiplican adelante. Bueno, esos numeritos que multiplican adelante los podemos poner multiplicando adelante del determinante. Los podemos sacar afuera del determinante. Quedaría 2 multiplicando y menos 3 multiplicando al determinante de esto que es la matriz A. ¿Se ve? Saqué el 2 multiplicando afuera y el menos 3 multiplicando afuera. Y me quedó el determinante. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, que es la matriz A. Entonces, en definitiva, quedó menos 2 por... Acá queda 3. Menos 2 por menos 3 queda más 6 por esto que es el determinante de A, que es 3. Bueno, esto de acá adentro da 21 y 21 por menos 2 da menos 42. Sí, no sé si, bueno, si lo achico mucho capaz no lo ven, pero básicamente ahí quedaría todo el ejercicio. No sé si se entendió. Profe, Sí, donde, donde habías tachado esas matrices, ¿qué propiedad se hizo? No escuché. acá se usa la propiedad que dice que si en un determinante 2 filas son proporcionales, el determinante da 0. O sea, una fila es el doble de la otra, por ejemplo, que es lo que pasa acá. O una fila es menos 3 veces la otra, que es lo que pasa acá. Ok, listo. Acordémonos que para que un determinante diera 0, podía pasar que tuviésemos una fila de ceros o una columna de ceros, o 2 filas iguales o 2 columnas iguales, o una fila que fuera proporcional a otra, o columna que fuera proporcional a otra, o sea, eso es otra multiplicada por un número. O también puede pasar que una fila o columna sea combinación lineal de otras dos, que esa era un poquito más difícil de verlo a vos. Profe, entonces yo puedo entender que si, digamos, a la fila la está multiplicando un número positivo o negativo, en ese caso sería. Claro, ¿Sí? ¿Es así? pero a ver, termina la pregunta. Si la está multiplicando un número positivo o negativo, ¿qué pasa? Es que me va a dar 0. Claro, o sea, lo que vos tenés que tener ahí Sí, es, por ejemplo, vos tenés esta matriz. sí. Y yo advierto que si esta es la fila 1, esto que Sí. tengo acá abajo es la fila 1 multiplicada por menos 2. Sí, Bueno, si yo a esto le quisiera calcular el determinante, acuérdense que para el determinante ponemos las barras, ¿no? O sea, acá, si no es una matriz. Si yo quiero el determinante de esto, como tengo una fila que es proporcional a la otra, que es otra multiplicada por un número, no importa qué número, entero, no entero, podría ser una fracción, el sí. determinante va a dar 0. Siempre que una fila o una columna sea múltiplo de otra. Ok, sí. Está bien.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé si hay alguna otra duda con este o si podemos seguir. Profe, yo tengo una duda nada más que no sé si... ¿Viste cuando intercambias una fila por otra? Siempre tenemos que sacar un -1 fuera, ¿no? Sí, Del porque determinante. cambia el Bien. signo. ¿Y si hago lo mismo con las columnas, también debería ser lo mismo? Sí, también Ok, es lo mismo. perfecto. Gracias. No, de nada. En los determinantes, todas las propiedades que se cumplen para las filas se cumplen también para las columnas. Por eso, en general, no me acuerdo cómo lo había escrito en las diapositivas, pero a veces se habla de línea. En vez de decir fila o columna, se dice línea, que puede ser cualquiera de las dos, o fila o columna. Bueno, muy bien. Lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con una aplicación que se le puede dar a las matrices, a la criptografía, encriptación. Y para introducir este tema, yo busqué unos videitos. Se imaginarán, yo no soy experta en programación ni nada por el estilo, así que les buscamos unos videitos para poder introducir el tema y después vamos a ver algunas aplicaciones. Lo que les pido que me confirmen es si se escucha el audio, a ver. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora Sí 2. se escucha. Se escucha perfecto. Y a ver, paren, quiero ver si se escucha, si yo sí. ¿Qué es la criptografía? Sí, se sigue escuchando. Sí, ¿Se sí. sigue escuchando? Bueno, bárbaro. Criptografía según la Real Academia Española. El ser humano ha utilizado la criptografía para ocultar información y proteger sus secretos desde el siglo V a.C. Pero, ¿qué es la criptografía? Si seguimos la definición de la Real Academia Española, criptografía es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. En principio, esta definición puede ser considerada como válida, pero solamente dentro de un ámbito histórico, incluso literario, si tenemos en consideración la primera novela en la que se trata esta temática, El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe, publicada en el año 1843. En cuanto a su adecuación a lo que en realidad se entiende hoy en día por criptografía, esa definición de la RAE no acierta en ninguna de sus afirmaciones. No es un arte, no se escriben mensajes, no se usa una sola clave secreta y el resultado de la cifra dista mucho de ser enigmático. Errores de la RAE en la definición de criptografía. La criptografía se consideraba un arte hasta que Claude Shannon publica en 1948 y 1949 sendos libros sobre teoría de la información y secreto en sistemas, en los cuales sienta las bases para que ésta sea considerada una ciencia. En la actualidad, no solo escribimos mensajes, sino que generamos todo tipo de documentos en distintos formatos de texto, audio y vídeo, así como otros archivos que no tienen sentido para los humanos y sí para las máquinas, como son los programas, las aplicaciones y todo tipo de software. En la práctica, para cifrar documentos, no usaremos nunca una sola clave secreta, sino dos, y en escenarios más complejos, como las comunicaciones seguras por Internet, se utilizarán otras claves con características especiales y que permitirán, por ejemplo, establecer dicha conexión segura y autenticar a los extremos que se comunican. Por último, en cuanto al enigmático del criptograma, esto solo es válido cuando el alfabeto descifrado es diferente al alfabeto del texto en claro, especialmente si se usan signos extraños en el primero, como sucedía en el libro de Allan Poe. Desde hace muchos años todos son bits, ceros y unos, y para los seres humanos estos números no tienen nada de enigmático. Definición técnica de criptografía. En nuestros días es más propio decir que
La criptografía es aquella ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas con el objetivo principal de cifrar y, por tanto, proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, usando para ello dos o más claves, con lo que se logra en algunos casos la confidencialidad, en otros la autenticidad o bien ambas simultáneamente. Madrid, abril de 2014. Bueno, hasta ahí entonces una como introducción a qué es la criptografía y ahora este otro videíto en el que vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los tipos de criptografía que se han usado inicialmente como para después pasar a lo que nosotros vamos a hacer hoy. Hola, bienvenidos a Intipedia. Hoy te presentaremos el primer tema de la enciclopedia, un recorrido por la historia de la criptografía desde sus inicios hasta la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos. Hoy en día la criptografía está muy presente en nuestro mundo. Así, acciones tan cotidianas como hacer o recibir una llamada desde un teléfono móvil, pagar con una tarjeta de crédito o débito, sacar dinero de un cajero, conectarnos a un ordenador introduciendo una contraseña, etc., hacen uso de técnicas que se aposentan en esta ciencia. ¿En qué momento inventó el hombre estas técnicas y cuándo empezaron las sociedades a emplearlas? ¿Cuáles fueron sus primeros usos? Creo recordar que la respuesta está en los orígenes de la escritura. En efecto, Bernardo, la escritura es, en opinión de muchos, el invento más importante de la humanidad. La escritura permite dejar constancia de hechos, opiniones, ideas, etc., salvando distancias temporales o espaciales. De este modo, permite el progreso del conocimiento y el avance de la civilización. Sin embargo, tras la generalización y desarrollo de la escritura, se constató los peligros que conlleva su lectura por personas ajenas, ideándose los primeros sistemas de protección de lo escrito. Es verdad. Es más, creo recordar que habitualmente la información a proteger se conoce como la información en claro y cuando a esta información se le aplica un procedimiento de cifrado, se habla en este caso de información cifrada. Solo el destinatario que posea una información privilegiada denominada clave criptográfica o simplemente clave podrá revelar la información cifrada. Así es, históricamente tenemos que remontarnos a Esparta, donde se diseña hacia el siglo V a.C. el primer método sistemático de cifrado. Este consistía en un bastón sobre el que se enrollaba en espiral a modo de venda una estrecha cinta de cuero. Tras ello, se escribía a lo largo del bastón el mensaje. Al desenrollar la cinta solo se apreciaba una larga ristra de letras sin sentido, que solo se recobraba tras volver a enrollar la cinta sobre un bastón de igual diámetro que el primero. Este diámetro era la clave. El método conocido como escítala lacedemonia era usado para comunicaciones entre responsables del gobierno de Esparta y sus generales. No obstante, debemos esperar aún unos siglos para encontrar el método más popular de la antigüedad clásica, el método César, conocido así por ser utilizado por Julio César. Consistía en sustituir cada letra del escrito, sin cambiar su lugar en el mismo, por aquella situada 3 posiciones por delante en el alfabeto, es decir, cambiar todas las A's por D's, todas las B's por E's, etc., hasta llegar al final del alfabeto, donde la X, Y y Z se cambian respectivamente por la A, B y C. Estos métodos, la escítala y el César, ilustran los dos grandes grupos de método de cifrado existentes, la transposición y sustitución. Mediante las técnicas de transposición, las letras del texto en claro intercambian sus posiciones según un cierto patrón, de modo que en el texto cifrado aparecen las mismas letras, pero con sus posiciones permutadas. Los métodos que siguen este esquema se denominan de transposición o permutación, y un ejemplo es la escítala lacedemonia que hemos visto.
Por el contrario, las técnicas de sustitución hacen que las letras mantengan sus posiciones en el texto, pero cambian su apariencia, siendo sustituidas cada una de ellas por otra letra, por un número o por un símbolo cualquiera. Si a cada letra en claro solo le corresponde un único símbolo cifrado, el método se llama monoalfabeto. Este es el caso del método César. Ya veo, pero hoy en día este método no es recomendado, ¿no? Este método es completamente inseguro. La respuesta se encuentra en la ciencia del criptoanálisis. Perdón, Alicia, no entiendo. ¿Qué es eso de criptoanálisis? Te explico. A lo largo de la historia, numerosas personas han intentado revelar los secretos protegidos sin conocimiento de la clave que los protege. Esta disciplina se denomina criptoanálisis y criptoanalistas a sus practicantes. El conjunto de la criptografía y el criptoanálisis es lo que se conoce hoy en día como la ciencia de la criptología. Realmente, tras la caída del Imperio Romano y hasta el Renacimiento, la criptología solo registró avances significativos en los califatos islámicos, singularmente el abasí. En su capital, Bagdad, nace en el siglo IX después de Cristo el moderno criptoanálisis, a partir del descubrimiento de que cada lengua tiene una frecuencia característica de aparición de sus letras. Así, bastaba con contar el número de veces que aparecía cada símbolo, letra o número en un texto cifrado para saber realmente cuál era la letra subyacente, independientemente de su apariencia. Ya entiendo por qué se dice que la cifra monoalfabética es insegura. Obviamente, a partir de este momento los cifrados monoalfabéticos estaban rotos, habiendo ganado los criptoanalistas la batalla a los criptógrafos. Naturalmente, los criptógrafos no podían prescindir de los métodos de sustitución, relegando toda la criptografía a la transposición, de modo que se desarrollaron los métodos polialfabéticos. Entonces, ¿se podría hacer un mecanismo criptográfico más seguro si se utilizan muchos alfabetos diferentes para enmascarar la frecuencia de aparición de estas letras? Exacto, y no es tan difícil. En los métodos polialfabéticos, cada vez que aparece una letra en claro, se escoge un carácter cifrado, sea otra letra, número o símbolo arbitrario, de entre un conjunto finito de ellos. Así, a una letra en claro, pongamos la A, unas veces será sustituida por la X, pero otras veces lo será por la Y o por el número 10, todo siguiendo un estricto patrón para que no haya ambigüedades a la hora de descifrar. Por consiguiente, el conteo del número de veces que aparece cada símbolo cifrado no aportará ningún conocimiento al criptoanalista. ¿Y qué sistemas polialfabéticos fueron los más conocidos? Los métodos que siguen este esquema fueron ideados por una de las figuras más notorias del Renacimiento, Leone Battista Alberti, inventor del primer artificio de cifrado, el cifrado de disco. Consistía en dos coronas circulares concéntricas. La interior llevaba grabado el alfabeto cifrado y era fija. La exterior llevaba impreso el alfabeto en claro y podía girar sobre su centro. Así, cada letra del alfabeto en claro se correspondía con otra del alfabeto cifrado, pudiéndose cambiar esta correspondencia al girar la corona exterior. Por tanto, se trataba de un método polialfabético. Otro sistema muy popular fue el creado por Blaise de Vigenère, basado en una tabla en la que se leía la letra de intersección del texto en claro con una clave que indicaba qué alfabeto se usaba. Alicia, ¿es cierto entonces que la consolidación de la escritura secreta fue un instrumento imprescindible de poder en la creación de los estados modernos, la comunicación entre ejércitos y la presencia de embajadas permanentes? Así es, se crearon los secretarios de cifra, responsables del cifrado de la correspondencia entre reyes, ministros y embajadores, así como de criptoanalizar la correspondencia intervenida de otros estados. Por ejemplo, en España, el primer secretario de cifra conocido es Pérez de Almanzán, nombrado por los reyes católicos, pero es Felipe II quien renueva y da un gran impulso a las técnicas de cifrado, poniéndolas bajo la responsabilidad del secretario de cifra, don Luis Valle de la Cerda. Establece la cifra general para la comunicación entre él mismo, sus secretarios, sus embajadores y altos militares, y la cifra particular para las comunicaciones más confidenciales entre él y alguno de los anteriores dignatarios. Además, por seguridad, cambiaba frecuentemente todas estas cifras.
¿Y en otros países también utilizaban estos mecanismos de protección? Claro que sí, lo mismo ocurrió con los restantes reinos europeos. Así, Walsingham con Isabel I de Inglaterra y Dieppe con Enrique III y Enrique IV en Francia hicieron de la criptología una materia imprescindible en las cortes y embajadas europeas. Sé que hubo alguna máquina de cifrar muy famosa. ¿Cuándo comienzan a aparecer las máquinas de cifrar? Aunque la criptología siguió avanzando durante el resto de la Edad Moderna y contemporánea, hay que esperar al siglo XX para presenciar progresos sustanciales en las técnicas de cifrado. En efecto, este es el siglo de las máquinas, acaparando una de ellas, la casi mítica Enigma, la mayor parte de cuantas máquinas han existido y existen en la actualidad. Enigma fue una máquina de cifrado patentada por Arthur Servius en 1918 y adoptada por el ejército alemán en 1923, quien llegó a tener varios millares de ella durante la Segunda Guerra Mundial, en la que jugó un papel esencial. Eso me suena. Los alemanes aprovecharon la Guerra Civil Española para probarla en situaciones bélicas, para lo cual dotaron de varios ejemplares a las tropas rebeldes. Cierto, la historia de esta máquina y su uso es apasionante. Ya tendremos tiempo de estudiarla en detalle. De hecho, es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando se producirán los avances teóricos más significativos de la historia de la criptología. Por ejemplo, en 1948, Claude Shannon establecerá las bases teóricas de la criptología, pero este es otro tema. Bueno, Alicia, creo que por hoy ya es suficiente. Tienes razón, Bernardo, ya seguiremos en otro momento. En la web de Intipedia encontrarás un documento con información complementaria sobre este apasionante tema. Hasta el próximo vídeo, adiós. Hasta pronto. Bueno. A ver. Bueno, la idea es que acá, todo lo que tiene que ver con encriptar actualmente con las computadoras usa herramientas matemáticas, ¿sí? Yo acá en este apuntecito que le subí, puse algunas cuestiones sobre el cifrado César, que en este video se comenta como un método por transposición, donde cada letra se mueve 3 lugares. Se podría también mover 7 lugares, ¿no? O sea, se movía 3 lugares, pero podía ser 5, 6. Y la idea sería que con este método, que no es muy seguro, digamos, pero en ese momento lo era porque no toda la gente sabía leer o no sabían que era que se estaba ocultando un mensaje. Con este método, el alfabeto cifrado quedaría de esta manera, ¿sí? La A se va a cambiar por una D, la B se va a cambiar por una E, la C por una F, y así. Yo acá había propuesto 2 ejercicios como para que practiquen este método de cifrado, pero son muy sencillitos. Lo que me interesa sí es que trabajemos con el cifrado con matrices. Nosotros vamos a trabajar con matrices chiquitas, pero cuanto más grande sea la matriz, más difícil es descodificar el mensaje, ¿sí? Y en estos casos vamos a tener una matriz que se va a llamar codificadora, que tiene que ser cuadrada y tiene que ser inversible, ¿sí? O sea, tiene que tener matriz inversa, ¿sí? O sea, el determinante no puede ser 0. La matriz inversa va a ser la matriz decodificadora, ¿sí? Entonces nosotros vamos a codificar un mensaje con una cierta matriz, que va a ser la matriz codificadora, que tiene que tener inversa porque la inversa va a ser la decodificadora. Lo primero que se hace es una sustitución, ¿sí? A cada letra del mensaje que nosotros queremos codificar, la vamos a cambiar por un número del 1 al 28, donde el 28 van a ser los espacios, ¿sí? Si es un mensaje que tiene muchas palabras, los espacios van a ir con un 28. Entonces, por ejemplo, supongamos que el mensaje que queremos codificar es vivan las matrices. Bueno, acá tenemos 2 espacios, esos 2 espacios los vamos a sustituir por un 28.
Y cada letra del mensaje la sustituimos por el número que corresponde a este esquema de cifrado que estamos planteando, ¿sí? La B corta se sustituye por un 23, ¿sí? La I por un 9, la B corta de vuelta por un 23. La A se sustituye por un 1, ¿sí? Quedó acá. Y así con cada una de las letras del mensaje. Lo que vamos a hacer después es lo siguiente. Como nuestra matriz codificadora va a ser porque acá el ejemplo dice, bueno, codificar este mensaje con esta matriz codificadora. Es una matriz de 3×3. Entonces, lo que vamos a hacer es acomodar todos estos números en una matriz que va a ser una matriz que va a tener 3 filas, ¿sí? Va a tener la cantidad de filas que tenga la matriz codificadora. Si la matriz codificadora fuera de 4×4, a esta matriz en la que voy a acomodar los números del mensaje, la voy a hacer de 4 filas. Acá la hago de 3, porque la matriz codificadora es de 3×3. Entonces, fíjense que esto nosotros lo tenemos escrito linealmente. Bueno, yo lo voy a ir ubicando en columnas, ¿sí? 23, 9, 23. Lo mismo acá. 1, 14, 8. Lo mismo acá. Es como que lo voy desarrollando en columnitas. 12, 1, 20. Y así hasta llegar, ¿sí? A la última parte, 3, 5, 20, acá. Justo en este caso no sobró nada. O sea, pudimos distribuir esto en filas de 3 y no nos quedó nada. Podría pasar que acá siga habiendo números, no sé, pongo cualquier cosa, 12, 15, pero no llego a 3. Bueno, ¿cómo lo ubico? Pongo 12, 15 y el último un 28, un espacio, ¿sí? Si veo que no me alcanza. O por ahí me pasa que me faltan 2, ¿no? Tengo solamente un 12 ahí que tengo que seguir estirando en columnitas. Bueno, los últimos 2 lugares les pongo espacios, ¿sí? Esto podría llegar a suceder. Bueno, una vez que me escribí la matriz con el mensaje codificado, ¿sí? Esta es la matriz del mensaje, donde sustituí a cada una de las letras por números. A esta matriz la voy a multiplicar por la matriz codificadora, ¿sí? Entonces hago la matriz M, que era la matriz codificadora, que es esta de acá, por la matriz T, que es la del mensaje. Hago la multiplicación, que fíjense que la multiplicación se puede hacer porque esta matriz era de 3×3, y yo a la matriz del mensaje la armé con 3 filas, y bueno, las columnas que me quedaron, que en este caso son 6. Esto lo hice para que las columnas de la matriz codificadora coincidan con las filas de la matriz del mensaje, ¿sí? Por eso si la matriz codificadora es de 2×2, bueno, tendré que armarme una matriz del mensaje con 2 filas. Si la matriz codificadora es de 4×4, me tendré que armar una matriz del mensaje con 4 filas para poder hacer esta multiplicación. Una vez que multiplico, el resultado me queda codificado, ¿sí? O sea, este es el mensaje que terminó quedando codificado. Si yo ahora voy a buscar digamos, a la tabla esta, donde tenía lo que se correspondía con cada letra, fíjense que acá en esta matriz me quedó un 55. Bueno, qué sé yo, el 55 no está en esta tablita. No sé qué letra es el 55, ¿se ve? Lo mismo podrían haber quedado números negativos, porque capaz la matriz codificadora tiene algún negativo y acá terminan quedando números negativos. Entonces la idea es que primero sustituimos y después con la matriz codificadora hicimos que fuera difícil, si no conozco con qué matriz codifica el mensaje, es difícil ver de dónde salió esto, o sea, el 55 qué letra representa, y no tengo idea, ¿sí? Entonces el mensaje cifrado termina quedando así. Empiezo a desarrollar esto así, por columnas. 55, 161, 187. 43, 141, 117. Y así, lo voy estirando esto. Esto es lo que yo voy a mandar codificado. Si la persona que recibe este mensaje conoce la matriz codificadora, va a poder decodificar el mensaje usando esa matriz codificadora. ¿Por qué? Porque yo sé que el mensaje codificado
se obtuvo haciendo la matriz codificadora por la matriz del mensaje. Bueno, si a esta matriz codificadora yo la multiplico por su inversa, lo que voy a lograr es que me quede la identidad. Y va a terminar quedándome la matriz T, que era la matriz del mensaje. Entonces, esto es lo que a mí me van a mandar, el mensaje codificado, que se obtuvo haciendo la matriz codificadora por la matriz del mensaje. Si yo el mensaje codificado lo multiplico por la matriz inversa de la matriz codificadora, que la voy a llamar matriz decodificadora, voy a lograr encontrar la matriz del mensaje. Y después los números que tenga los voy a poder pasar a letras y voy a poder leer cuál era el mensaje, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer en este proceso va a ser asignar símbolos, que son los números, ¿sí? Los números que le asigno a cada letra. Con eso voy a armar una matriz del mensaje. Con esa matriz del mensaje, al multiplicarla por la matriz codificadora, voy a tener el mensaje encriptado. Y una vez que esto es recibido, la persona que lo recibe tiene que conocer cuál es la matriz con la que se codificó, calcula la inversa y obtiene la matriz decodificadora para poder volver al mensajito. Entonces, con eso vamos a resolver algún ejercicio como para practicar esto y de paso seguimos practicando multiplicación de matrices, inversa y demás, ¿sí? El primer ejercicio que planteé acá fue codifiquen su nombre, ¿sí? Usando esta matriz. Bueno, para que lo hagamos todos juntos, vamos a codificar un nombre. A ver, elijan uno. Elijan ustedes, chicos. En Ahí un momento dice, digo, para, capaz estoy desconectada. ahí dice Juan. Bueno, Virginia, bueno. Juan. Bueno, pero hagámoslo un cachito más largo, porque si no va a quedar muy, muy cortito. ¿Juan qué? Juan Cruz, dice Juan Pedro. Bueno, Juan Cruz. Y lo vamos a hacer un poquito más largo para que tenga. Vamos a poner Juan Cruz Gómez. Bien. Este es el mensaje que yo quiero codificar. Entonces, lo que voy a hacer, me voy a ir a buscar la tablita donde ya teníamos acá cada letra con su número, así no tenemos que andar pensando. Y vamos a, entonces, con esta tablita, asignarle una letra, un número a cada letra, ¿sí? La letra J va con el 10. La letra U va con el 22. La A va con el 1. La N va con el 14. Espacio 28. La C va con el 3. La R va con el 19. La U de vuelta con el 22. La Z con el 27. El espacio con el 28. La G va con 7. el 7. O con 16. Muy bien. La M, ¿me dicen ustedes? 13. Bien. La E. 5 y la Z 27. Perfecto. Muy bien. ¿La matriz codificadora de qué orden es? De 3×3. Bien, es de orden 3. Así que a la matriz del mensaje la voy a organizar en 3 filas.
¿sí? Acá recuerden hacer la cantidad de filas que me indica la matriz del mensaje. La matriz codificadora, perdón. Entonces, acá vamos a poner 10, 22, 1 Sí. y tenemos las 3 filas. Vamos ahora con 14. 1 primero. Ah, no. No, el 1 lo usamos el para 1 ya está abajo, sí. Sí, sí. 14, 28, 3. 19, 22. 27, Muy bien. 28, 7, 16 Sí. y 13, 5, 27. Bueno, tuvimos suerte. Nos quedó justito porque esto era múltiplo de 3, la cantidad de cosas que teníamos. Si hubiésemos tenido algún extra al final, bueno, recuerden que ponen el extra y completan con 28 lo que falte para rellenar. Esta es la matriz del mensaje. Entonces, lo que voy a hacer ahora es codificar esta matriz del mensaje multiplicando por la matriz codificadora que se llama A. O sea, la matriz del mensaje la voy a multiplicar por esta matriz. Y acá les doy un ratito para que ustedes resuelvan esta multiplicación. De paso, practican multiplicación. Y cuando lo tengan, me cuentan cómo les quedó. Sí, profe. Bueno, entonces voy con la primera fila. A ver si les fue quedando igual. El otro va a quedar 14 más 56, eso es 70, más 3, 73. El otro va a quedar 19 más 44 más, este era 27, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver una calculadora. 90 queda, profe, si querés, te voy diciendo. Dale. Yo justo estaba con la calculadora. 90, ¿no? Gracias. Después Muy el bien. otro es El otro, 58, sí, muy bien. 50, 50. Y ahí terminamos la primera fila, ¿no? sí. El otro 110, queda fácil, porque fíjense que tiene 0, 5, 0, así que cuando van a multiplicar, el primero y el tercero quedan multiplicados por 0, solo el segundo. Bien, entonces ahí te quedó 110. 140, Sí, 110 de vuelta, sí, 35 y 25. perfecto. Y la última la estaba haciendo y justo te empecé a decir. Bueno, en la última puede ser que les quede algún negativo, ¿sí? Háganlo tranquilos y me cuentan cómo les quedó. Sí, 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 por supuesto. Van a poder usar calculadora, no la del celular, ¿sí? No, sí, obviamente que no. Bien. No, por las dudas lo avisamos, porque sabemos que pues yo también uso a veces la calculadora del celular, Sí. pero el día del examen, el celular no. Sí, no, pues yo me siento re oxidada con los números negativos y a veces No, me echo. agarrá la calculadora, no, Sí. no vayas a meter la pata con un signo. Sí, No. sí. Bueno, buenísimo. ¿Vos habías cursado ya? Yo cursé el año 2023, hice álgebra. Después, el año pasado no cursé nada y ahora estoy otra vez cursando. Está bien. Sí, porque me suena tu apellido, porque justo mi apellido. Me Sí. suena que hubo una Figueroa en algún momento Sí. cursando. Sí. ¿Cursabas conmigo, con Abel? No. Cursé con Rubén y Darío, ¿era? Hernán y Rubén. Ah, está bien. Álgebra y lógica. Matemática discreta no la habías hecho. No.
Bueno, ¿tenemos la última fila de esto? Acá quedó menos 15, ¿puede ser? Acá menos 17. Menos 14, Bien, 54 y 2. muy bien. Verifiquen si les quedó igual. Acá al menos 14 Ezequiel dijo que sí. Bueno, verifiquen el 54 y el 2, cualquier cosa avisan. Y la idea sería que cuando yo vaya a mandar este mensaje, voy a mandar así los números. Bueno, tenemos 55, 73, 90. ¿Qué estoy diciendo? Cualquier cosa estoy diciendo. Voy a mandar así en columnas. 55, 110, menos 15, 73, 140, menos 17, 90, 110, menos 14, 58, 35, 54, 50, 25, 2. Pero yo mando este mensaje así. La persona que lo recibe sabe que la matriz codificadora es de 3×3, conoce, tiene que conocer la matriz codificadora, entonces va a ordenarse este mensajito así en columnas, en una matriz que tenga 3 filas y bueno, y las columnas que den. Va a armarse esta matriz. ¿Está bien? Lo que va a tener que calcular es la matriz inversa de la matriz codificadora para poder decodificar el mensaje. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, y de paso practicamos cómo calcular la inversa, es buscar la inversa de esta matriz, que es la matriz codificadora. Entonces vamos a buscar la decodificadora. Lo primero que voy a hacer es calcular el determinante de esta matriz. Fíjense que para el determinante de esta matriz está fácil tomar la segunda fila, porque hay muchos ceros ahí. Entonces nos va a terminar quedando 0 por el adjunto, 5 por el adjunto, 0 por el adjunto. Bueno, 0 por, chau, queda solamente 5 por el adjunto. Entonces queda 5 por, este es el elemento 2, 2, así que queda menos 1 a la cuarta, multiplicado por el menor complementario. Suprimo la fila y la columna del elemento y me queda una matriz formada con estos 4. Y ese determinante de 2 por 2 lo puedo calcular fácilmente. Queda 5 por 1, eso es 5, y acá queda menos 1, menos 3. Queda 5 por menos 4, menos 20. Ese es el determinante de esta matriz. Es distinto de 0, así que existe la inversa de A, que va a ser la matriz decodificadora. Lo que tengo que hacer es buscar esa inversa de A. Para buscar la inversa de A, voy a calcular la adjunta de A, la voy a transponer y lo voy a dividir por el determinante de A, que es menos 20, que ya lo encontré. Entonces lo que tengo que hacer ahora es calcular la adjunta. Les doy un ratito para que calculen la adjunta, así practican esto. Esto no es más que práctica. ¿Es un embole buscar la inversa? Sí, es un embole. Por eso les decíamos, no lo vamos a hacer para más grandes, ¿sí? Si yo quisiera codificar este mensaje con más seguridad, las matrices que se usan son muchísimo más grandes, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer con matrices chiquitas para poder hacer estas cuentas y de paso practicarlas. Así que busquen la adjunta y me dicen cómo les quedó.
Profe, ¿por qué acá puso 5 por -1 a la cuarta? Ahí yo me perdí. No sé si es que me falta, sí, obviamente me falta información. Esto había que usar el adjunto del elemento. Ah, El bueno, eso no, adjunto del 5, no claro, lo estoy acá se manejando todavía. hacía Sí, Ah, porque una es la posibilidad. clase del viernes que Daniela sí, no sí, está pudo bien. estar. El cálculo de matriz inversa lo dijiste el viernes. Ah, Todavía está yo bien. no Claro, había no es puesto a así, ver. pero este es el determinante. Entonces, Ah, este ok. sí lo habrás visto, ¿no? Porque fue el miércoles pasado. Sí, sí, puede ser, pero el miércoles se me cortó, sí, Ah, fue estuviste. una locura este Bueno, miércoles. Y nada, y encima el cuaderno de apuntes se me quedó en el auto y el auto se lo llevó a mi marido y entonces como que no, ahora está sin los apuntes. sin apuntes, sí. Pero bueno, nada, ya lo voy a entender, ya voy a mirar la clase. La del miércoles pasado, por las dudas revisala, esto era para el cálculo de determinantes. Este es el Sí. elemento 2,2. Entonces siempre se multiplica -1 elevado a la columna más fila del elemento, 2 Ah, más ok, ya está. 4, Sí, sí, sí. y después por el menor complementario, que era un determinante. Bien. Sí, yo también, Virginia, necesito un poco más de práctica con inversa, pero por eso te preguntaba si hoy arrancaban con tema nuevo o qué onda. Claro, no, en realidad no es, o sea, viene de lo anterior. Nos viene bien para aplicar las cosas que estuvimos viendo y de paso seguir practicándolas un poco. El viernes sí arrancamos ya con lo que sería Números el enteros. segundo trabajo práctico, números enteros, exacto. Está bien. Ahí sí ya vamos a estar con tema nuevo. Hoy era como una clase de cierre de lo que estuvimos trabajando con matrices. Ujú. Está bien. Y este determinante que tenés acá después del 1 menos 4 es, observo que son, o sea, las puntas, ¿no? Digamos, de esta matriz, de el Claro, un 1. determinante de 2 por 2 se calcula haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal, 1 por -1, y a eso se le resta el producto de la diagonal secundaria. Está bien, pero vos acá usaste el 5 porque está acompañado de 0, ¿no? El 5 porque era este elemento. Está bien. Es este Sí, elemento por su adjunto. O sea, para calcular el determinante de la matriz A, hay que elegir una fila o columna. Yo elegí la fila 2 porque está fácil. Y lo que se hace es multiplicar el elemento por el adjunto de ese elemento. Al 0 lo multiplico por el adjunto del 2,1, más el siguiente elemento multiplicado por su adjunto, que sería el adjunto del elemento 2,2, más el tercer elemento de esa fila que elegí, multiplicado por su adjunto. O sea que estos dan 0, entonces en definitiva no se usaron, porque iba a quedar 0 el resultado, ¿sí? sí. Estamos haciendo el desarrollo, esto se llamaba regla de Laplace, estamos haciendo el desarrollo por la segunda fila. Ok, está bien. Sí, sí. En el caso de que este 0, la fila que está representada con el 0, el 5 y el 0, esté en la fila 3. Elegí la fila 3. Está bien, elijo la fila 3, me va a quedar igual el 5 por -1 a la cuarta, ¿no? Bueno, no. Si está si el 4 este vino de la posición del elemento. I más J, fila más columna. Sí, es Si verdad. está en otro lugar, por ahí no queda la cuarta. Claro, Sí. sí, no es O sea, el. el tema Sí, es, cambia. Sí, puedo elegir la fila o la columna que yo tenga ganas. sí, Siempre uno elige donde haya más cantidad de ceros para hacer menos cuentas. Pero si sí. queríamos, podíamos agarrar la primera fila y hacer el desarrollo con los elementos de la primera fila y vamos a hacer más cuentas. Sí. Pero en ese caso, digamos que uso 3 menos 2 menos 1 porque me la quiero complicar, ¿no? En Sí. este determinante que está al lado sería 1, 1, 0, 0. Para, vos En decís vez para de. el 3 o para el Los menos 2. elementos de la adjunta creo que es como que no. Cuando cancelo filas y columnas, creo que esa parte es la que no. Bueno, yo te diría, Ah, para, sí, no.
Está bien. Nos va a quedar una clase para consultas antes del examen. Revisá este tema de los determinantes y Sí. más adelante, si querés, resolvemos alguno, pero primero revisalo. Y Bueno, después, si dale. querés, vemos algún ejercicio. Antes del parcial podemos calcular algún determinante que nos pidas, pero primero revisa el tema. Así Bueno, el dale. resto que estuvo en la clase no tiene que volver a... Ok. ¿sí? Perdón. No pasa nada. Bueno, la adjunta. ¿La tenemos? Sí, Acá me quedó. quedó -5, 0, -15. Después me quedó La 0, primera fila. -20, 0. Y después me Perdón. quedó -5, 0, 5. Y la segunda fila me dijiste 20. 0, -20, 0. Ah, 0 menos 20, 0. A mí Bien. me quedó A así, ver. capaz que me equivoqué, no sé. No, capaz está bien. A ver, revisemos. Este de acá, para el elemento 1, 1, tacho y tacho, me queda este determinante. Queda -5, -0. Eso da -5. Y como es el elemento 1, 1, queda multiplicado. Recordemos que para el adjunto, lo que hacíamos, este es el adjunto del 1, 1. Hacíamos -1 elevado a la 1 más 1, que es 2, y eso multiplicado por el menor complementario, que es el determinante que surge de suprimir fila y columna del elemento. Entonces queda el determinante de esta matriz. Entonces acá queda 1 positivo por esto que da -5. Así queda -5. El otro queda 0, muy bien. El otro te quedó -15, eso está muy bien. Para este 0, a ver, lo que habría que hacer es suprimo. Este 0 ocupa la posición 2, 1, así que va a quedar -1, este sería el adjunto del elemento 2, 1. Va a quedar -1 elevado a la 2 más 1, que es 3. Y eso multiplicado por el menor complementario, que si suprimo, queda esta matriz más chiquita. 2, 1, -2, -1. Entonces acá queda -1 al cubo es -1 y este determinante da 0, porque queda -2 más 2. Así que da 0, por eso es ese. Bien, bueno, pareciera que no hay error. ¿Alguno pudo hacer la adjunta? A mí, profe, me cambió, me queda 5, 0, -15, 0, -4, 8, -5, 0, 5. No sé en qué parte la cagué. Bueno, este primero, fíjate que era un -5. Este sí, lo verificamos recién. ¿Pudiste ver dónde estuvo el error? ¿Este -1 lo elevaste al cuadrado? Y acá 5 por -1 queda -5. Y a eso le resto 0. Ahí está, era el 5 por -1, lo anoté como 1 nomás. Ah, bien. Ahí puede ser cuando uno se va notando que cambia algún signo sin querer. Después, te había quedado Sí, entonces... le da -4, en vez de -20 da -4, tiene razón. Ah, bueno, Porque muy yo bien. lo multipliqué por el 5 del determinante y hice cualquier cosa. Bien. En ese. Ese da -4 entonces. Ese sería el adjunto del elemento 2, 2. O sea, queda -1 elevado a la 2 más 2, 4. Y Y el eso lo otro en vez de dar multiplico 0 por da -8. Está bien. 1, 3 menos 1, acá queda -1 a la cuarta es 1, esto queda -1 menos 3 es -4, bien, -4. ¿Y cuál otro era? Este 0, que es un Sí, 8. da -8. -8. Este es el adjunto del elemento 2, 3. Queda -1 a la 2 más 3, 5. Queda -1 a la quinta, eso va a ser -1 por el resultado del determinante. Y para este elemento, tacho la fila y la columna del elemento, me queda esta matriz. 1, 2, 3, -2. Esto queda -2 menos 6 es -8. Con el -1 de adelante queda +8, ¿no? Sí, sí. Acá es un +8. Bien, y a ver la última fila, ¿estamos de acuerdo?
Sí, creo que la última está bien. Va, me dio lo mismo a mí así. Te dio lo mismo. Bueno, entonces ahora queremos, para la inversa, vamos a buscar la traspuesta de la adjunta. Entonces hacemos la adjunta traspuesta. Esto nos va a quedar, las filas se convierten en columnas. Y a este resultado lo tengo que dividir por el determinante que nos había dado menos 20. O sea que va a quedar. Profe, te queda más 8 en vez de menos 8, la tercera fila. Ah, más 8, tenés razón, gracias. Ahí, más 8. Y dividido menos 20 queda menos 5 dividido menos 20 va a dar un cuarto. 0 dividido menos 20 da 0. Menos 5 dividido menos 20 también un cuarto. Acá queda 0. Acá queda un quinto. 0. Menos 15 dividido menos 20, ahí simplificando quedan 3 quintos. Quedan 3 cuartos, perdón. 8 dividido menos 20 queda negativo y dividido por 4 quedan 2 quintos. Y 5 dividido menos 20 queda menos un cuarto. Bien. Si tengo dudas, esta se supone es la matriz inversa. Si tengo dudas si la calculé bien, lo que habíamos dicho era que si multiplicamos esta matriz inversa que encontramos por la matriz original, nos tiene que dar la identidad. Si está todo bien hecho, se tiene que cumplir eso, ¿sí? Entonces esa es una forma de verificar que esté todo bien. Yo lo voy a comprobar ahora con un programita. Ustedes en el examen, si se quieren quedar tranquilos, una cuenta más no cuesta nada, la pueden hacer a mano. A ver. La matriz que nosotros teníamos era esta. Fíjense que acá puedo hasta calcular la inversa. Esta fue la inversa que encontramos. Sí. Bueno, si a esa inversa que encontramos yo la multiplico por la matriz original, el resultado que obtengo es la identidad. Entonces eso me deja tranquila de que hice todo bien, ¿sí? Si me hubiese confundido en algún paso, me daría cuenta porque no me va a quedar al final la identidad cuando las multiplique, ¿sí? Entonces esta podría ser la verificación. Bueno, muy bien. Con esta matriz, que esta es la matriz decodificadora, lo que yo voy a hacer ahora es decodificar el mensaje original. Entonces, la matriz con el mensaje codificado que me quedó en esta página, que era esta, la voy a multiplicar por la inversa que acabo de encontrar, que es esta. Entonces, si yo hago, esto sería la matriz inversa de A multiplicada por esta que es la matriz A por la del mensaje. Entonces, al multiplicar esto, lo que yo voy a lograr es que me quede la matriz T, que era la matriz del mensaje, porque la inversa por A da la identidad, que da la identidad por T, y eso me va a dar la matriz del mensaje. Haciendo esta multiplicación, yo tendría que volver a los números originales, ¿sí?
Acá va a quedar, fíjense, un cuarto por 55 son 55 cuartos. 0 por 110 es 0 y un cuarto por menos 15 son menos 15 cuartos. Entonces va a quedar 55 cuartos menos 15 cuartos, son 40 cuartos y eso es 10. Y está bien que me quede 10, porque esta matriz, la matriz del mensaje, tenía un 10 en la posición 1, 1. Se supone que haciendo esto, yo tengo que volver a esta matriz. Y una vez que yo vuelvo a esta matriz, ya puedo decodificar el mensaje sustituyendo a cada número por la letra que corresponde. ¿Sí? Se entendió cómo es el procedimiento, ¿no? Bueno, y un ejercicio más, como para practicar esto, me dan ahora un mensaje cifrado y lo tengo que decodificar sabiendo que la matriz codificadora es esta matriz M. Esta matriz, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? ¿De qué orden es? De 2. Estamos hablando de la M, ¿no? Bien, la matriz M es de orden 2. Entonces, yo para armarme la matriz, para poder decodificar el mensaje, le voy a tener que poner 2 filas, ¿sí? Entonces, este mensaje está escrito así, en línea, ¿sí? Entonces va a ser 50, 115, 24, 49, 19, 43, ¿sí? Lo voy leyendo como escribimos normalmente. Y lo voy armando en columnas con 2 filas. 32, 73, menos 17, menos 49, menos 35, menos 89 y 32, 72. Este es el mensaje que yo quiero decodificar. Este mensaje se obtuvo multiplicando a la matriz M, este mensaje codificado, se obtuvo multiplicando a la matriz M, que es la matriz codificadora, por la matriz T, que es la matriz del mensaje original. Entonces, lo que yo necesito buscar ahora es la inversa de M para que, al multiplicarla por este mensaje codificado, yo pueda decodificar. ¿Sí? Entonces les doy un ratito para que ustedes busquen la matriz inversa de M, que es de 2 por 2, más chiquita es más fácil, y que a la matriz inversa, cuando la tengan, la multipliquen por este mensaje, así lo decodificamos. ¿Sí? Les damos entonces un ratito para que busquen la inversa de M. Y la adjunta traspuesta. Es una pavada la adjunta de una de 2 por 2, pues fíjense que uno agarra este 7 y ya sé que en esta posición no cambia el signo, porque queda 1 más 1, 2, queda menos 1 al cuadrado. Acá tampoco cambia el signo. Cambian el signo en estas que quedan exponente impar, posición 2, 1 y posición 1, 2. Y la traspuesta, filas por columnas. ¿Sí? La primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna y divido por el determinante. Ahí ya tengo la inversa. Divido por 1, queda igual. Esta es la inversa de M, ¿sí? Bueno, lo que sí tengo que hacer ahora para hallar la matriz T es esta multiplicación. Cuando tengan la multiplicación, me van diciendo.
Eh, yo. Ah, Luciano. Bien. Bueno, a ver, Luciano, ¿cómo quedó? Me quedó 5, 21, 24, 5, 28, 22, 8. Bien. ¿Y la otra fila? 20, 22, 9, 14, 13, 3 y 16. Perfecto. Bueno, fíjense que tiene lógica lo que le quedó a Luciano, porque son números del 1 al 28. Acá no me pueden quedar números negativos o números que no estén en ese intervalo, porque estamos hablando de que el mensaje se cifró de esta manera, asignando los números del 1 al 28. Entonces, si le llega a quedar otro número, algo anduvo mal. Bueno, para decodificar el mensaje voy a ubicar esto de manera lineal en un renglón, siempre acuérdense agarrando por columnas, ¿sí? Les voy a tener así. 22, 24, 9, 5, 14, 28, 13, 22, 3, 8, 18. 16, perdón. El 5 corresponde a la letra E. El 20 corresponde a la letra S. El 21 corresponde a la T. El 22 corresponde a la U. El 24 corresponde a la W. Esto, o Creo yo que da hice algo mal. 4, profe. Ese da 4, a ver, No da 24, creo. Así a mí me ha dado 4, pero al final no lo volví a mirar. este con este. A ver, 7 por 19 menos 3 por 43. Queda 70, 133 menos 129. Está bien, 4. 4, 4. Este acá 4. Queda la D. La 9 era la I. El 5 es la letra E. El 14 es la letra N. Estudien, espacio. Y el 13 es la letra M. El 22 la U. El 3 es la C. 8 es H y 16 es la O. Bueno, el mensaje cifrado. Estudien mucho. Me llamaba la atención esa W porque me acordaba que era algo de estudiar, así que bien. Bueno, la idea era que vean una aplicación de las matrices. De paso, repasábamos algunas operaciones como esto de la inversa o esto de multiplicar matrices. La suma o la transposición de matrices son operaciones sencillas, pero en general en los exámenes se ve que a la hora de calcular la inversa o a la hora de multiplicar matrices a veces les cuesta un poco más, ¿sí? Bueno, con esto queda cerrado el tema de las matrices, ¿sí? La clase que viene vamos a estar comenzando con otro tema, que es el tema de números enteros, y esos dos temas son los que van a entrar para el primer parcial, ¿sí? El tema del trabajo práctico de enteros nos va a llevar un poquito más de tiempo porque hay más contenidos. Vamos a ver primero algunas cuestiones que tienen que ver con el valor absoluto, después vamos a ver demostraciones por inducción completa, que es un tema para los que están cursando la materia de vuelta, que es un tema que normalmente les suele costar. Así que vamos a tratar de estudiarlo a fondo de entrada para que, llegado el examen, no es un tema difícil, pero en general cuestan estas demostraciones porque uno no está acostumbrado a demostrar. Entonces, vamos a tratar de estudiarlo bien para que eso el día del examen lo puedan resolver. Y vamos a ver otra serie de temas ahí dentro de números enteros, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, si alguien quiere preguntar algo. Llegados al parcial, profe.
¿Vamos a tener Sí. que descifrar algún mensaje? Por Bueno, favor, es un dígame que tema no, que no. vimos, así que No. es un tema que vimos, así que todo lo que vemos en clase puede entrar. Como les decíamos, vamos a tratar de que las operaciones con matrices no sean con matrices muy grandes, porque la idea no es complicarnos la vida, sino ver si lo saben hacer las cosas. Si lo pueden hacer con una matriz de 3×3, bueno, dará un poco más de laburo, pero con una matriz de 4×4 se hace de manera similar. Así que la idea es que los temas lo sepan, no les vamos a complicar la vida, pero todo lo que veamos en clase puede entrar para el examen. Bueno, vamos a detener la grabación.